En esta reunión correspondiente a teoría técnica impositiva 1, plan 83 o impuestos directos, plan 2010, de la carrera de Contador Público de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán, vamos a analizar el punto del programa vinculado al tratamiento de los quebrantos en el impuesto a las ganancias, centrándonos en esta reunión en la situación de las personas humanas y sus sucesiones indivisas, dejando para una reunión posterior lo vinculado a sociedades de capital. En la vida de las empresas existen periodos de expansión, pero también periodos de contracción. Hoy estamos viviendo, en esta época de pandemia, un claro periodo de contracción. Eso se traduce en que hay años de éxitos y años de fracasos. Implica la existencia de años con resultados positivos, pero también la existencia de años con resultados negativos. Esa situación tiene que ser contemplada de alguna manera en el tratamiento fiscal de las personas y de las empresas, porque en los años de resultados positivos, desde el punto de vista fiscal, no hay tanto problema en cuanto al pago del tributo que corresponde por los resultados obtenidos. Pero ¿qué sucede cuando empieza a haber resultados negativos? De alguna manera, para evitar esta variación cíclica de las actividades, se permite que los quebrantos puedan compensarse o trasladarse hacia el futuro. Es decir, que una pérdida ocurrida en un ejercicio de alguna manera influya en los resultados positivos que pueda tener en ejercicios futuros una persona. Este tratamiento de compensación de resultados se trata en el artículo 25 de la ley. Y el primer esquema de compensación se da dentro de los resultados del mismo año. Recuerden ustedes que nosotros determinábamos la ganancia neta, en primer lugar, atribuible a cada categoría de ganancias. Así determinábamos ganancia neta, que partía de restar a la ganancia bruta los gastos necesarios para obtener, mantener y conservarla. Tenemos renta de primera neta, renta de segunda, de tercera y de cuarta. El primer párrafo del artículo 25 de la ley le señala que para establecer el conjunto de las ganancias netas de fuente argentina de las personas humanas y sus sucesiones indivisas, se compensarán los resultados netos obtenidos en el año fiscal dentro de cada una y entre las distintas categorías. Es decir, primero se van compensando resultados positivos y negativos de la categoría, se obtiene el resultado neto de la categoría, y después entre las categorías. ¿A excepción de qué? Lo que no se compensa, porque aparece acá un concepto de diferenciar tipo de quebrantos, es los resultados negativos de lo que serían los beneficios de carácter cedular. Esto es importante que empecemos a diferenciar entonces que dentro de la mecánica de la ley existen quebrantos que son generales, que se compensan entre sí con las formas y procedimientos que vamos a ver, y algunos quebrantos que están definidos conceptualmente en la ley que son específicos, especiales, y que no pueden compensarse sino con la misma característica o la misma fuente y clase de quebrantos, los denominados quebrantos especiales, entonces que deben separarse. Nosotros vamos a ver después cuáles son los quebrantos especiales. Estos quebrantos especiales no juegan a los fines de determinar un quebranto de una categoría que pueda ser compensable con otra categoría de ganancias. Y estos quebrantos generales que empezamos a ver ahora, nos olvidamos por un momento de los quebrantos
particulares, especiales, y tomamos los quebrantos generales. Estos quebrantos generales, ¿cómo se compensan? Ustedes piensen entonces que en las categorías de ganancia puede haber un quebranto en una o más categorías de ganancia y otras en determinada categoría un beneficio. Es importante que la suma algebraica de todos estos resultados, que va a ser una sola, permita diferenciar claramente a qué tipo de renta estamos incluyendo en este resultado. Es decir, si yo tengo un quebranto en la primera categoría o en la tercera categoría de 500 pesos y tengo ganancias en la primera, en la segunda y en la cuarta, nosotros tenemos que poder establecer un orden a los fines de decir este quebranto de 500 pesos en la tercera, ¿contra qué ganancia se absorbe? ¿Contra la de segunda, contra la primera o contra la cuarta? ¿Y por qué necesitamos esto? Esto es fundamental sobre todo a partir de la existencia de las deducciones especiales, de la cuarta. Ustedes saben que si yo tengo rentas de cuarta o de tercera con trabajo en explotación, voy a tener una deducción personal especial, la deducción especial que tiene distintos valores según el tipo de renta que tenga, por lo que yo tengo que conformar la ganancia final en función de las categorías que tenga. Entonces yo tomo el quebranto de la categoría y lo primero que tengo que hacer es absorber el quebranto de la categoría. Tomo la categoría con quebranto y empiezo la absorción. Primero lo absorbo con las eventuales rentas positivas de segunda. Si aún el quebranto subsiste, porque es de otra categoría, paso a la primera. Si aún subsiste, paso a la tercera y finalmente a la cuarta. Es decir, que siempre en la composición de un resultado, lo primero que va a haber va a ser renta de cuarta. Después, si excede la renta de cuarta, va a ser tercera, después primera y después va a ser segunda. Esto está previsto en el tercer párrafo del artículo 25, que les da ese orden de compensación de quebrantos. O sea que el orden es categoría segunda, primera, tercera y cuarta. E insisto, esto tiene la finalidad de permitir conocer la conformación final del resultado neto de todas las categorías, a qué categoría de ganancia puede llegar a imputarse. Ya habíamos visto, cuando se analizó deducciones personales, que también la ley establece que no son pérdida, no se consideran pérdidas, los importes que la ley autoriza a deducir en carácter de estas deducciones personales del artículo 30 de la ley, que eran el mínimo no imponible, las deducciones por cargas de familia y la deducción especial de cuarta categoría y tercera categoría con trabajo. Es decir, ya lo dijimos y lo reiteramos acá, estas deducciones personales a lo sumo absorben el resultado antes de su deducción. O sea que luego de ellas, si estas son mayores al resultado antes de su imputación, el resultado será cero, no un quebranto. El quebranto se da antes de computar estas deducciones personales. Y el quebranto del ejercicio se da antes de computar los eventuales quebrantos de ejercicios anteriores. Esto, si ustedes recuerdan entonces, cómo era la mecánica de trabajo a los fines de determinar el resultado neto sujeto a impuesto, era la determinación de las rentas de la segunda categoría, primera, tercera y cuarta, para obtener el resultado neto de las cuatro categorías. Si hubiese un quebranto en alguna de esas categorías, hay que absorberlo, primero con la segunda, después con la primera, después con la tercera y después con la cuarta. A partir de ahí, que ya están todas las deducciones objetivas e imputadas, aparecen en la ley las deducciones generales, especialmente admitidas. Y recién ahí tenemos el resultado neto del periodo. Ese resultado neto del periodo puede ser negativo. Después tenemos quebrantos de ejercicios anteriores y el resultado antes las deducciones personales. Estas deducciones personales, ganancia no imponible, cargas de familia, deducción especial, a lo sumo van a absorber el resultado anterior. Recién ahí tendremos la ganancia neta sujeta a impuesto y se aplicará la base o la alícuota para obtener el impuesto determinado.
Si en el periodo que estamos liquidando se produce una pérdida neta, esta pérdida neta es un quebranto que en definitiva va a ser trasladable hacia ejercicios siguientes. Lo admite el noveno párrafo del artículo 25, cuando sostiene que el quebranto impositivo sufrido en un periodo fiscal podrá deducirse de las ganancias grabadas que se obtenga en los 5 años inmediatos siguientes, a partir del cual ya no podrá absorberse con otras ganancias. O sea, el 6º año siguiente se pierde el eventual quebranto que aún no haya podido ser absorbido. Después vamos a ver que la misma suerte corre en los quebrantos específicos. El último párrafo de este artículo señala que estos quebrantos van a ser actualizados con el índice de precios al por mayor, índice de precios internos al por mayor, el IPIM, considerando los meses de cierre de los periodos que estamos analizando. Es el penúltimo párrafo del artículo 25. Y esto ha generado una discusión doctrinaria que no se ha resuelto, porque se está estableciendo una mecánica de actualización puntual, particular y específica de lo que sería para estos quebrantos, en contraposición con lo que establece la ley en su artículo 93, que sostiene que las actualizaciones previstas en la ley se van a practicar de acuerdo con el artículo 39 de lo que fue la ley 24.073, que estableció allá por la década del 90 que no se ajustaban más por inflación las leyes impositivas, ni las bases imponibles, ni los montos a pagar, que el coeficiente de ajuste de inflación es 1. Hoy hay una discusión doctrinaria entre si prevalece este artículo 93 o si prevalece el penúltimo párrafo del artículo 25. Si ustedes ven doctrina van a encontrar ambas posiciones. La AFIP, en los espacios de diálogo que tiene con entidades profesionales, se sostuvo en marzo del 2020, hace muy poquito, que el artículo 93 de la ley prevalecía. Y por lo tanto, al no estar el artículo 25 citado particularmente dentro de las excepciones que contempla el artículo 93, no se debiera ajustar o debiera ajustarse con coeficiente 1. El tema no está cerrado, evidentemente, la discusión sigue planteada porque el legislador específicamente incluyó este artículo 25, hubo modificaciones importantes y mantuvo este criterio de utilizar el IPIM y como un índice de precios. Pasemos ahora a la otra categoría de quebrantos. Ya dijimos que estos que veníamos analizando son los quebrantos generales, los quebrantos que pueden absorberse entre sí con todo tipo de resultado. Pero también dijimos que hay una serie de quebrantos que no tienen esa suerte, que no son quebrantos generales y que solo van a poder absorberse con determinadas rentas en similares condiciones y son los que se denominan quebrantos específicos. Hemos alterado un poco el orden de las filminas con respecto a la que está subida en el Power, pero no es nada más que una modificación de estructura de imágenes, nada más. Ya vimos uno al principio de esta reunión, cuando decíamos que la compensación se hacía en cada categoría, pero que en esa categoría no se compensaba los quebrantos que eventualmente podían generar lo que se conoce como rentas cedulares, que ustedes van a ver en alguna reunión posterior. Dentro de la mecánica de la ley se ha generado una imposición cedular para rentas basadas esencialmente en resultado de compra, venta de determinados títulos, venta de inmuebles, dividendos. Bueno, estos eventuales quebrantos por ese tipo de inversiones y operaciones solo van a poder compensarse con ganancias futuras de su misma fuente y clase. O sea, primera limitación.
También son quebrantos específicos los resultados de instrumentos o contratos derivados, tal como plantea el artículo 25 y también el 74 del decreto reglamentario. Nos señala el artículo 25 en su sexto párrafo que serán considerados como de naturaleza específica los quebrantos generados por derechos y obligaciones emergentes de instrumentos o contratos derivados, a excepción de las operaciones de cobertura. Estos instrumentos o contratos derivados son aquellos donde los derechos y obligaciones de pago de las partes derivan del valor de un mercado efectivo físico subyacente. De alguna manera reflejan la evolución de un activo que se llama activo subyacente. Un ejemplo para que ustedes entiendan. Por ejemplo, hoy la soja vale $200 y en marzo de 2021 se puede comprar hoy a un precio de 300 pesos, $300. Si yo creo que la soja en marzo del 2021 va a estar más de 300 pesos, me conviene comprar hoy porque me aseguro a 300 pesos un producto que cuando llegue el momento valdrá más. Ahora, si llega el momento y vale menos, en vez de haber ganado, habré perdido porque tendré que pagar una soja que podría haber comprado por menos a 300 pesos, a $300. ¿Entienden el concepto del instrumento derivado y el resultado? Ese resultado, si es ganancia, está grabado, resultado para persona humana en la segunda categoría, y si es una pérdida, es un quebranto específico. ¿Cuáles son estas pérdidas que podrían no ser específicas? Las operaciones de cobertura. ¿Qué son las operaciones de cobertura? La ley lo define. Una transacción o contrato derivado se considerará como operación de cobertura si tiene por objeto reducir el efecto de la futura fluctuación de precio o tasa de mercado sobre los bienes y deudas y resultado de las actividades económicas principales. Sigamos con el ejemplo, o con un ejemplo. Yo soy una fábrica que necesito importar productos para poder producir lo que comercializo. Y yo esa tonelada de producto que importo y vale $100. Y en marzo del 2021 a lo mejor el precio hoy está a $130. Pues yo hoy puedo comprar ya ese producto porque lo voy a necesitar y me aseguro que de alguna manera me cubro de las variaciones abruptas que pudiera haber en la cotización del dólar o del precio del producto. Si llega a marzo del 2021 y el producto que importo vale más de $130, habré ganado porque lo podré comprar a $130. Y si vale menos, habré perdido porque tendré que pagar 130 por un producto que en el mercado vale menos. Ese resultado también es un resultado de instrumento derivado, pero no se considera específico, sino se considera general. ¿Por qué? Porque tiende a cubrir el riesgo del negocio. El artículo 76 del decreto reglamentario le impone una serie de condiciones bastante exigentes para que se considere operación de cobertura, pero básicamente les marca que lo que tiende a reducir el efecto de las fluctuaciones de precios o de tasas de mercado sobre las actividades principales que está desarrollando la firma. Tiene que tener una vinculación directa con la actividad económica principal del contribuyente y el elemento subyacente que se utiliza también tiene que tener alguna vinculación. Son cuantitativas y temporalmente acordes con el riesgo que se pretende cubrir y se encuentran perfectamente identificadas desde su inicio. Es decir, que en estos instrumentos derivados entonces vamos a tener operaciones que a lo mejor yo hago por especulación. En el caso de la soja, yo creo que voy a ganar si compro hoy la soja a ese valor futuro. Incluso en estas operaciones por derivado se terminan cancelando las diferencias entre lo que compré y lo que realmente vale, en más o en menos. Exigen toda una serie de garantías para poder operar y se van liquidando periódicamente. Y lo hago por especulación. Si gano, está grabado en segunda
para persona humana, insisto, si pierdo un quebranto específico, que no voy a poder compensar con otros resultados generales que pueda tener. Si esto no lo hago por especulación, sino para cubrir de riesgos contingentes en el desarrollo de mi actividad principal y de esa manera me cubro de las fluctuaciones que puede haber en los precios, en los valores de los insumos que necesito, ese quebranto eventualmente podría ser un quebranto de cobertura y no sería un quebranto específico. El último párrafo de este artículo 25 que analizamos se refiere a un quebranto que se puede originar por resultados de fuente extranjera. Los quebrantos provenientes de actividades cuyos resultados se consideren de fuente extranjera, nos dice este párrafo, solo podrán compensarse con ganancias de la misma fuente. Y en las condiciones que establece el artículo 131 de la ley, en el cual se va a permitir una especial compensación en materia de resultados de fuente extranjera. Es decir, primero plantea este artículo 131 que los resultados de fuente extranjera se van a compensar, primero los resultados en las categorías y luego entre las categorías, para obtener un resultado global de fuente extranjera. Si este resultado es quebranto, se podrá compensar en los próximos 5 años con ganancias del mismo tipo. Pero si de la compensación surgiera una ganancia de fuente extranjera, ahí aparece la posibilidad de computar un quebranto de fuente argentina contra esta ganancia de fuente extranjera, previamente compensando ese quebranto de fuente argentina con beneficios de fuente argentina. Es decir, que el orden está en la filmina. El quebranto de fuente argentina se compensa contra ganancia de fuente argentina. Si aún subsiste este quebranto, se va a poder aplicar para absorber ganancias de fuente extranjera. Para terminar el análisis de quebranto de personas humanas y sucesiones indivisas, justamente hagamos una referencia a la situación de las sucesiones indivisas y sus quebrantos o los quebrantos del causante. Cuando un contribuyente fallece, hay que hacer la declaración jurada correspondiente hasta el día de fallecimiento, a partir del cual va a generarse como contribuyente la sucesión indivisa. El quebranto que pudiera tener el causante en esa declaración jurada a la fecha de su fallecimiento se va a trasladar o va a poder ser utilizado por la sucesión indivisa. O sea, ahí la sucesión indivisa va a empezar a hacer declaración jurada determinando el impuesto de ganancias hasta la fecha de declaratoria y por todo ese periodo va a poder ir utilizando el quebranto que tenía el causante. ¿Por cuánto término? ¿Por cuánto tiempo? Por los 5 años que tenía el causante. O sea, el causante tenía quebrantos, a lo mejor no del día en que fallece, sino quebrantos anteriores. Estos quebrantos anteriores también se trasladan a la sucesión, pero en cada año siempre existe el límite de los 5 años futuros a los fines de su compensación. Y después, si la declaratoria se realiza, con lo cual la sucesión indivisa debe terminar su periodo de contribuyente y empieza a tener que declarar el cónyuge su pérdida y los herederos, si hubiese quebranto aún no absorbido, que venga del causante o de la misma sucesión, siempre respetando el plazo de 5 años, estos pasarán al cónyuge y herederos en su participación social o hereditaria que corresponda. Artículo 38 de la ley. Con esto terminamos el tema de quebrantos para personas humanas y sucesiones indivisas. Quedan ustedes con las preguntas vía mail o las consultas de chat en el aula virtual. Buenas tardes.